Abrimos el cajón sin siquiera mirar. Nuestras manos ya saben exactamente a dónde ir, ¿verdad? El agua humea en la taza, tomamos una cuchara, removemos el té y escuchamos. Ese sonido metálico, breve, tan familiar. Bueno, vamos a adentrarnos en esto porque, aunque no lo parezca, en ese acto tan simple, tan sensorial, literalmente se esconde el viaje completo de la civilización humana. Hoy vamos a desenterrar juntos esta épica de lo cotidiano. Y es que ese clac, clac, clac del metal contra la cerámica, créanme, no tiene nada de nuevo. Es, de hecho, exactamente el mismo gesto de siempre. Hablamos de un movimiento humano que ha permanecido prácticamente intacto durante miles y miles de años. Y no importa la época, ni la latitud, ni el idioma que hablemos. Ese impulso básico de llevar un líquido a la boca usando una extensión de nuestra mano nos conecta de forma directa, casi mágica, con nuestros ancestros. Porque todo esto ilustra una necesidad humana vital y absoluta. Piensen en esto. Mucho antes de que siquiera existiera la palabra cuchara, los primeros humanos tenían un problema urgente, un problema de todos los días. Cómo consumir caldos hirviendo o grasas derretidas, especialmente en tiempos de escasez, sin desperdiciar ni una sola gota. Usar las manos ahuecadas, bueno, no era una opción, quemaba muchísimo. Así que la intuición tomó el control. ¿La solución? Conchas marinas huecas, o quizá piedras con formas cóncavas. Pero aquí está el punto realmente crucial. Tallar un hueso o darle curva a un pedazo de madera no fue, para nada, un capricho estético. Fue una adaptación de pura supervivencia. Y lo que resulta absolutamente fascinante de todo esto es que este instinto fue verdaderamente universal. Tribus enteras, viviendo en continentes separados por océanos inmensos, llegaron exactamente a la misma solución al mismo tiempo. Es simplemente la lógica humana pura en acción. Ahora avancemos un poco en el tiempo. Año 3000 a.C. Entramos al antiguo Egipto y, claro, a la cuna de Mesopotamia. Las pequeñas aldeas empiezan a convertirse en enormes imperios y de pronto esta simple herramienta de supervivencia da un salto espectacular. Ya no es solo madera, ahora se talla en marfil precioso, en piedra finamente pulida. Se transforma en un objeto ornamental, casi ceremonial. Algo indispensable en los grandes templos sagrados para mezclar perfumes y óleos divinos. Y bueno, lo que me parece realmente increíble de toda esta evolución es cómo el Imperio Romano decidió llevarlo un paso más allá, introduciendo la especialización. Empezaron a diseñar pensando en la tarea específica. Ahí inventaron la cógila, que era una pieza rarísima con un mango súper afilado y puntiagudo, pensada exclusivamente para sacar mariscos o comer huevos desde su concha. Y por otro lado crearon la lígula, que era mucho más grande y perfecta para las sopas. Básicamente estamos viendo el nacimiento de la precisión culinaria. Pero claro, con esa precisión llegó también la distinción social. A medida que avanzaba la antigüedad, los materiales literalmente empezaron a hablar. Las élites, tanto romanas como griegas, empezaron a presumir su poder en estos banquetes interminables usando relucientes piezas de oro, de plata o de bronce pulido. Mientras tanto, afuera, en las calles, las personas humildes seguían dependiendo de algo muy básico, el barro cocido y la madera rústica. Así que, sin darnos cuenta, la jerarquía social entera se había materializado justo ahí, sobre la mesa. Luego, el imperio cae y el mundo entero se transforma. Entramos a la Edad Media, y aquí vemos un cambio radical en nuestra relación con este utensilio. Se vuelve un objeto, digamos, intensamente personal. Ya no era algo que simplemente compartías en una taberna y listo. La gente común, especialmente en los pueblitos más rurales, tallaba su propia cuchara a mano, en cuerno o en madera, y literalmente la llevaban consigo a todas partes, guardada en una pequeña bolsa de cuero. Era tuya y de nadie más. Y mientras la gente iba por ahí con sus cucharas personales, había una gran duda flotando en las cortes europeas. ¿Qué hacemos con el tenedor? Bueno, por muy loco que suene hoy, los primeros tenedores fueron vistos con muchísima sospecha. Para la iglesia medieval, esas puntas tan afiladas se parecían demasiado a la herramienta del mismísimo diablo. Así de fuerte, fueron completamente rechazados. Y gracias a ese miedo, la cuchara y el cuchillo reinaron como monarcas absolutos en los oscuros y fríos comedores de la Edad Media. Pero eventualmente, la riqueza volvió a fluir por Europa.
En la Inglaterra de los Tudor surgió una tradición que es francamente asombrosa: las famosas cucharas de apóstol. Hablamos de auténticas esculturas de plata. En la punta de cada mango tenían tallada la figura súper detallada de un santo. Y de pronto se convirtieron en el regalo definitivo de bautizo. Darlas no era solo un detalle bonito, era casi como un deseo mágico. Una especie de póliza de seguro, tanto espiritual como económica, para asegurarle un futuro súper próspero a ese bebé recién nacido. Y para que realmente dimensionemos el valor gigante que tenían, solo tenemos que mirar los registros de la época. En el año 1516 aparece un nombre en la historia, Amy Brents. En su última voluntad y testamento, ella dejó, como sus posesiones más preciadas, 13 cucharas de plata de apóstoles. Para que se den una idea, eso era un tesoro equivalente a heredar enormes tierras o joyas de incalculable valor hoy en día. Una locura. El tiempo sigue su curso y entramos a la deslumbrante luz del Renacimiento. Y aquí pasa algo clave. Vemos cómo se empieza a moldear nuestra cultura moderna. Fueron las cortes francesas y algunos intelectuales, como Erasmo de Róterdam, quienes decidieron que este acto biológico, y seamos sinceros, un poco ruidoso de comer, tenía que ser domesticado. Y así nace la etiqueta, el famoso protocolo. Saber exactamente cómo sostener una cuchara, cuándo usarla y cómo llevarla a la boca sin hacer el más mínimo ruido se convirtió en la medida estricta de tu educación y tu nivel de nobleza. Y claro, este tremendo giro cultural provocó una verdadera revolución en el diseño. Es aquí cuando surge el concepto moderno de lo que hoy llamamos servicio de mesa. Por primerísima vez en la historia se vuelve una exigencia absoluta que los cubiertos sean individuales, que estén esperando en tu lugar y, lo más importante, que combinaran a la perfección. De la noche a la mañana, la nobleza se vio obligada a encargar a sus orfebres docenas y docenas de piezas idénticas solo para poder invitar gente a cenar. Y todo se mantuvo en ese mundo de lujo hasta que llegaron las máquinas. La revolución industrial sacude por completo los cimientos del mundo entero. De repente, el trabajo lento y artesanal del orfebre es reemplazado por la fuerza implacable de la prensa mecánica. Ahora, los moldes de metal pesado escupían literalmente miles de piezas por hora. Y fue justo ahí, entre todo ese rugido ensordecedor de engranajes y vapor, que este exclusivo símbolo de estatus terminó siendo democratizado para siempre. Claro que esta nueva era de velocidad exigía también una nueva innovación, y ahí entra la alpaca galvanizada. Básicamente, era un proceso industrial súper ingenioso que permitía agarrar un metal común y barato y recubrirlo con una fina pero muy elegante película de plata. Fue un cambio total. De repente, un obrero, un empleado o cualquier familia de la naciente clase media podía llenar su mesa con un brillo elegante que apenas un siglo antes le pertenecía solo a los reyes. Pero ojo, porque la verdadera gran transformación, el material estrella que iba a definir todo nuestro siglo XX, llegó recién alrededor del año 1900. Hablo, por supuesto, del acero inoxidable, una auténtica maravilla sacada directamente del laboratorio. Piensen en sus ventajas: totalmente resistente a la corrosión, indestructible, extremadamente económico e impecablemente higiénico. Era, de verdad, la fusión absolutamente perfecta entre la ciencia material y la utilidad humana. Y bueno, ya con el problema de la producción masiva totalmente resuelto, el diseño industrial moderno entró en escena, pero esta vez con una obsesión casi meticulosa. Los ingenieros empezaron a medir milímetros, estudiaban la curva exacta del mango, el peso milimétricamente balanceado en el centro, la profundidad cóncava ideal, ya sea para una sopa pesada, un postre delicado o simplemente para revolver el té. Absolutamente todo fue perfeccionado de manera científica, con un solo objetivo: maximizar el confort de nuestra mano. Pero ¿saben qué es hermoso? Que a pesar de toda esta estandarización globalizada, todavía podemos celebrar y asombrarnos con sus increíbles variaciones culturales. Al final, la forma siempre se adapta a la comida. Pensemos, por ejemplo, en esas cucharas de cerámica en China, las de base plana, diseñadas específicamente para no resbalarse en los cuencos y acompañar el uso de los palillos. ¿O qué me dicen de las espectaculares piezas de madera africanas, talladas con patrones simbólicos riquísimos que se siguen transmitiendo de generación en generación?
Si nos detenemos por un segundo a reflexionar en todo este viaje histórico que acabamos de hacer, creo que llegamos a una revelación muy profunda. A pesar del nacimiento y caída de grandes imperios, a pesar de las guerras más destructivas, de la locura de la era digital o del reinado de los plásticos, a pesar de todo eso, existe aquí una continuidad silenciosa. La lógica física detrás de este objeto ha resistido al paso del tiempo de una manera, la verdad, absoluta. Y es que, si lo reducimos a su esencia más pura, se trata simplemente de esto: una superficie cóncava capaz de contener alimento y un elemento de sujeción. Un principio de física y de diseño pero tan fundamental, tan ridículamente perfecto, que logró sobrevivir milenios enteros sin sufrir casi ningún rasguño estructural. Y la razón es más sencilla de lo que parece: no necesitaba ser reinventado en lo absoluto. Es, en el sentido más estricto de la palabra, nuestro testigo silencioso. Piensen que ha estado ahí con nosotros desde aquellas duras mañanas en el Paleolítico, raspando el fondo de una caracola solo para sobrevivir, hasta ese ritual tan automático, y a veces inconsciente, de endulzar nuestro café antes de salir corriendo al trabajo. Nos ha acompañado en cada lágrima, en cada conversación íntima y en cada gran banquete que la humanidad ha celebrado. Así que, para ir cerrando este recorrido analizando lo mundano, me gustaría dejarles esta pequeña pregunta flotando en el aire. Si un simple trozo de metal, que todos damos tan por sentado, es capaz de albergar dentro la historia completa de nuestra especie, entonces, ¿qué otras historias profundas y milenarias se esconden ahora mismo en esos otros objetos que tocamos sin pensar, todos los días, ahí mismo, en nuestra propia cocina? Pensemos un poco en ello.